Muchas gracias, Teresa. Es un placer para mí encontrarme con todos ustedes para decirles muy rápidamente qué es la neurodegeneración. Neurodegeneración se traslada a enfermedades neurodegenerativas que abarcan un amplio espectro, como ven aquí, de síndromes neurológicos básicamente caracterizados por degeneración neuronal y gliosis. Algo no funciona, que se ahí. A ver si puede centrar. No. Caracterizados por degeneración y gliosis de las neuronas de diversos sistemas neuronales. A veces existen lesiones específicas, como son en la enfermedad de Parkinson, en el cuerpo de Lewy, o la placa senil en la enfermedad de Alzheimer. Bien, desde un punto de vista académico, digamos que las enfermedades neurodegenerativas se pueden dividir en aquellas que afectan a la corteza cerebral, y aquí tenemos la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y nuestro CIBER tiene un programa específico, programa 1, dedicado a este tema, y 3 proyectos cooperativos investigando, aproximadamente unos 20 grupos de investigación. Enfermedades que afectan a los ganglios de la base, al tronco cerebral y al cerebelo, y aquí tenemos como paradigmas la enfermedad de Parkinson, las ataxias y otros trastornos del movimiento. Y tenemos aquí como unos 30 grupos trabajando y 3 proyectos cooperativos. Y finalmente tenemos enfermedades que afectan a la médula espinal, a los nervios y a los músculos, lo que se entiende en el sentido amplio como síndromes neuromusculares. Está la esclerosis lateral amiotrófica, las neuropatías y las miopatías. Tenemos un programa específico, programa número 3, con unos 10 grupos de investigación dedicados a estos temas, y hay mucho predominio, incluso en nuestro CIBER hay un predominio de grupos básicos, porque heredamos, no hay que olvidarlos, la tradición de la investigación en neurociencia que nos legó don Santiago Ramón y Cajal y su escuela. Bien, con el advenimiento de la genética molecular, en las últimas décadas ha habido un portentoso avance en el conocimiento etiopatogénico de la enfermedad. Y yo les voy a traer aquí, sería absolutamente imposible hacer una revisión enfermedad por enfermedad. Cada enfermedad en sí misma constituye un mundo. Yo les voy a hablar de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es la neuropatía hereditaria más frecuente, con una prevalencia en Cantabria establecida en 28 casos por 100.000 habitantes, lo que quiere decir que en España hay unos 12.000 pacientes. Mire, es una pena que no lo vean, pero les he traído las descripciones originales que nosotros hemos revisado y hemos redibujado. Esta es una enfermedad que se describe en 1886 por Charcot y Marie y Tooth, Charcot y Marie en Francia y Tooth en Inglaterra, que describen una serie de casos con transmisión vertical uno, horizontal otros, y algunos casos esporádicos, lo que sugiere que hay herencia dominante y recesiva. Y aquí tienen el caso 2 de Tooth, en el que hay una atrofia de la musculatura predominante peroneal, y por eso él lo denominó atrofia muscular peroneal. Unos años después, de Guérin y Sotas describen unos casos ya mucho más graves, con padres sanos, y vean aquí las piernas enormemente atróficas, los pies cabos, varos y la miotrofia de la mano con la mano en garra. Damos unos saltos en el tiempo y por eso les voy a explicar cómo se mueve este terreno. En las décadas que siguen, es decir, desde 1900 aproximadamente hasta 1970, se establecen que hay un tipo de enfermedad en los que la velocidad de conducción está muy lentecida y donde hay pérdida de fibras nerviosas con proliferación en fulvos de cebolla. Este es el Charcot-Marie-Tooth de tipo desmielinizante. Y otros en los que hay pérdida de fibras sin fenómenos hipertróficos y velocidad de conducción normal o ligeramente disminuida, y es axonal. Pasamos a 1973 y Dick divide la enfermedad en tipo 1, tipo 2, es decir, desmielinizante y axonal, tipo 3 para las formas como que describiera de Guérin Sotas, y así estaban las cosas. Y nos vamos a 1995, este es el último trabajo de Anita Harding, muerta de cáncer de colon a los 43 años, y ella ya dice, ojo, con las 3 proteínas que se acaban de describir, 3 mutaciones proteicas, en PMP22, en P0 y en conexina 32. Esta es una enfermedad que va a cambiar en 1995 porque vamos a tenerla que clasificar en base a los defectos proteicos. Y así están las cosas. Si pudiéramos, no se puede hacer nada para arreglar esto.
Pues ya lo siento, porque es que si no... Tenemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y síndromes relacionados. En estos momentos tenemos para CMT solo 37 LOCI, 31 genes clonados. Para un síndrome muy relacionado, que es la neuropatía hereditaria, 7 LOCI, 44 genes clonados. Para la neuropatía sensitiva hereditaria, 5 LOCI, 5 genes clonados. Teniendo en cuenta que quedan, total, ¿qué hacemos? 49 enfermedades distintas, 49 LOCIs, 40 genes clonados y seguimos contando porque queda aproximadamente un tercio de genes por descubrir. Esta es la clasificación actual. Vean, CMT1, 2, 4, no los voy a marear mucho, pero fíjese, 6 genotipos, 6 proteínas distintas, 14 proteínas distintas, 10 proteínas distintas. Y este es el esquema actual, el panorama actual con el que se enfrenta el neurólogo clínico y el básico. Tenemos una fibra nerviosa aquí, una neurona arriba estaría el soma, la fibra nerviosa con el axón, con la mielina. Aquí está la médula espinal para que se sitúen, el nervio que baja por la pierna y que va a ir hasta el pie. Pues bien, tenemos proteínas que mutan en la mielina, PMP22, o en el axón, por ejemplo, la porción ligera de los neurofilamentos, y cuando uno trata de buscar los mecanismos moleculares se tropieza prácticamente con que hay que revisar la biología celular. Es decir, todas estas proteínas, estas 40 proteínas mutadas, van a alterar la neurona por distintos mecanismos, alterando los mecanismos de transporte, alterando el transporte de las propias organelas, alterando el mantenimiento de la mielina y así sucesivamente. De manera que esto es ya una especie de galimatías donde la interacción entre ciencia clínica y ciencia básica es esencial y es justo lo que Cibernet pretende promocionar, la interacción entre científicos clínicos y básicos. Y miren ustedes, esta es una cosa muy sencilla, con esto voy a acabar enseguida. Había 3 síndromes profundamente relacionadas: enfermedad de Charcot-Marie-Tooth axonal de tipo 2C, la atrofia muscular espinal dominante y la artrogriposis congénita dominante, que por análisis de ligamentos se sabía que estaban localizados en el cromosoma 12q. Pues bien, en 3 trabajos publicados en febrero de este año en Nature Genetics se ha visto que son mutaciones en el mismo gen. Este gen que tiene que ver con el transporte de cationes no específico y mutaciones en el dominio de anquirina puede producir, por un lado, displasia ósea y, por otro lado, cualquiera de estos 3 síndromes que aparentemente eran enfermedades distintas y que hoy se han unificado. Y vean ustedes, en un trabajo ya promocionado por Cibernet, vean ustedes cómo hay variación. La mamá, siento que no lo vean, tiene una atrofia escápulo-peroneal, la hija afecta tiene un síndrome de artrogriposis múltiple congénita, es decir, variabilidad del cuadro clínico, y lo que es más importante, este estudio ha permitido detectar que pueda haber penetrancia incompleta que no había sido establecido en esta enfermedad hasta ahora. La enfermedad se trata tiene un abordaje multidisciplinar con pediatras, neurólogos trabajando junto a fisioterapeutas, podólogos y traumatólogos. En modelos animales se había visto mejoría con algunos fármacos, fundamentalmente con la vitamina C. Es decir, hay un modelo animal que revierte en parte tratándolo con vitamina C porque regula la expresión del gen de PMP22. Y hubo una reunión donde participaron personas de nuestro CIBER en el que el Centro Europeo de Enfermedades Neuromusculares revisó el problema y consideró que era factible un ensayo con vitamina C, y estos 3 ensayos han concluido en fracaso, lo que quiere decir que las cosas son infinitamente más complicadas de lo que parece y que no necesariamente el ser humano, la patología en el ser humano recapitula, o el modelo animal recapitula lo que ocurre en el animal de experimentación. Acabo con esta diapositiva. El resto en esta enfermedad y en otros síndromes degenerativos del sistema nervioso central o periférico es trasladar los portentosos avances moleculares en terapias que frenen o reviertan el proceso atrófico neuronal, y en eso está involucrado Cibernet en un compromiso con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III, como han dicho los que me han precedido anteriormente. Es decir, pretendemos llegar a abordajes terapéuticos lo más eficaces posibles, pero deben ustedes saber que la medicina de transferencia no garantiza nada y que un descubrimiento que se haga en 2010
a lo mejor beneficia a nuestros nietos. Es decir, que no se puede pretender el descubrimiento. Les pondré un ejemplo que el doctor Jordi Camí pone a menudo. Se sabía que los limones y las naranjas curaban el escorbuto, pero desde que el químico descubrió que corregían el escorbuto hasta que la Armada inglesa introdujo en la dieta los limones y las naranjas pasaron 100 años. Yo espero que el tratamiento de los síndromes neurodegenerativos no tarde en 100 años, pero tampoco hay que caer en la ingenuidad de pensar que clonado el gen se tiene el remedio para la enfermedad. Muchas gracias por su atención.